Hola con todos, ¿cómo están? Gracias por asistir a este último webinar de este año de SystemGuard. Este webinar tiene el tema Consejos de seguridad para PostgreSQL. En este caso, nuestro panelista invitado es Carlos Chapi, nuestro ingeniero en soporte del área técnica. Él nos guiará en esta sesión que durará alrededor de 45 minutos. Hemos asignado los últimos 10 minutos para preguntas y respuestas. Si ustedes tienen preguntas, los animamos a que puedan escribirla en el botón que pueden encontrar en la parte inferior de Zoom, que dice preguntas y respuestas, o si usted lo tiene en inglés, QA. Te escuchamos, Carlitos, a continuación. Gracias, Denis. Buenos días con todos. Como ya lo mencionó Denis, mi nombre es Carlos Chapi. Para quienes no me conocen aún, soy ingeniero de soporte para PostgreSQL, trabajando para SystemGuard. Llevo ya casi 10 años trabajando con Postgres. Y bueno, el tema de este webinar va a ser sobre la seguridad. La seguridad es un aspecto muy importante. Creo que en eso podemos coincidir todos, que es un aspecto muy importante en el ámbito de nuestras bases de datos. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta este tema? Bueno, en muchas de las implementaciones de bases de datos que me ha tocado ver a lo largo del tiempo, sí he notado que muchas personas no le dan la importancia a la seguridad, la importancia que debería tener la seguridad. Simplemente nos concentramos en que queremos tener un sistema que funcione rápido, que sea fácil de manejar, y entonces la seguridad a un segundo plano. Quisiera preguntarles a los asistentes, ¿qué tan seguro se considera usted su implementación de base de datos? Porque es importante la percepción que nosotros tenemos sobre nuestra propia implementación. El que uno no dé la suficiente atención al tema de seguridad nos puede poner en riesgo, y riesgos importantes. Por ejemplo, podemos perder datos si tenemos una brecha de seguridad. Puede ocurrir que se filtren datos sensibles que tenemos en nuestra base de datos. Eso nos podría llevar incluso hasta problemas legales, pues dependiendo de la sensibilidad de los datos que tengamos en nuestra base. Muchos de nosotros almacenamos en la base de datos de nuestras empresas datos muy sensibles, datos de otras personas, e incluso bases de datos almacenan datos bancarios, así, y legalmente son responsables de proteger bien esos datos que estamos guardando. Así que podríamos también llevar a problemas legales. También puede terminar en pérdidas de dinero para la empresa u otros riesgos, incluso que puede incluir despidos o incluso hasta el cierre de una empresa. Así que es muy importante darle el puesto que merece la seguridad en cuanto a la implementación de nuestra base de datos. En este webinar vamos a ver algunos consejos que podemos aplicar para aumentar la seguridad de nuestra base de datos. En la página oficial de Postgres podemos notar que Postgres se compromete a tomar en serio la seguridad. El Grupo Global de Desarrollo de Postgres tiene un anuncio ahí en la página oficial de Postgres, que lo pueden leer en la URL que se presenta, en donde se comprometen ellos a la seguridad para que esto confianza a los usuarios. Uno puede estar usando una base de datos que protege los datos que uno pone ahí. Así que Postgres trabaja bastante en cuanto al tema de la seguridad y vamos a ver más adelante cómo lo hace. Cuando hablamos de posibles vectores de ataque, posibles lugares en donde se puede presentar una vulnerabilidad, un riesgo de seguridad dentro de la implementación de nuestra arquitectura, podemos listar algunos, como por ejemplo del lado del cliente, la red y la infraestructura en general, el servidor en donde está almacenada nuestra base de datos y luego la base de datos como tal. Aunque también de pronto podemos mencionar un riesgo más, el usuario. Y vamos a ir de izquierda a derecha viendo cada uno de estos puntos y cómo constituyen un riesgo y qué podemos hacer en ese caso. Primero vamos a hablar de los aspectos más generales y luego entramos al tema de Postgres como tal. Hablemos primero del usuario.
Cuando hablamos de un usuario, estamos hablando de alguien que utiliza un software que se conecta a la base de datos. No utiliza la base de datos directamente, pero sí puede constituir un riesgo porque utiliza un equipo que tiene acceso a la base de datos y tiene acceso a ciertos datos. Tiene algún tipo de permiso sobre esos datos. Pero un usuario, como no trabaja directamente con la base, probablemente tiene cierto nivel de falta de conocimiento de cómo funciona la base en general. Y en realidad, un usuario no necesita saber cómo funciona internamente la base de datos, pero sí necesita tener cierto nivel de conocimiento que le pueda ayudar a que pueda evitar ciertos riesgos de seguridad. Otro tipo de riesgos en el lado del usuario es la falta de cultura de seguridad, es decir, la mayoría de nosotros los usuarios queremos las cosas que sean fáciles de usar, así que cuando queremos mucha facilidad, podemos poner en riesgo la seguridad. Muchas veces preferimos eso, preferimos la comodidad a la seguridad. Por ejemplo, un usuario que tiene una contraseña para poder acceder al sistema, pero la contraseña no la quiere, está muy difícil, no quiere aprendérsela, así que la escribe en un papelito y en el monitor y ya está, facilito para acceder. Pero eso también incluye un riesgo de seguridad. Si alguien más tiene acceso físico a ese equipo, o solamente con ver unos pocos segundos ya tiene filtrada la contraseña. Un riesgo de seguridad. Y bueno, también está el riesgo de la malicia. Si un usuario en algún momento quiere hacer algo más, eso para hacerlo, puede hacerlo. Podría llegar a hacerlo en algún momento. ¿Qué consejos podemos hacer para mitigar estos riesgos? Bueno, en cuanto a la falta de cultura de seguridad, podemos, como empresa, incentivar la concientización de la seguridad, hacerles ver a todos los empleados, a todos los usuarios del sistema, cuán importante es la seguridad y además ayudará también a establecer buenas políticas de seguridad. Ya cuando se ha establecido un documento de políticas de seguridad que los clientes o los usuarios del sistema tienen que seguir, ya está entonces eso establecido y se debe dar a conocer eso a todos los usuarios y deberían ellos también seguir esas políticas, cumplirlas. Sobre la falta de conocimiento, un consejo podría ser dar capacitación. Claro, como mencionamos antes, los usuarios no necesitan de entender cómo funciona a fondo la base de datos, pero si ellos están presentes o se da la oportunidad de que puedan recibir algún tipo de capacitación básica sobre su funcionamiento. Por ejemplo, si alguien maneja usuarios en la base de datos, que sepa cómo crearlos, cómo eliminarlos, cómo otorgar permisos, todo lo que tenga que ver con su función, bueno, debería ser capacitado sobre eso para que entienda cómo funciona y que pueda aplicar buenas medidas de seguridad. Y bueno, para lo que es la malicia, en cambio, no tengo un consejo en particular, no tengo la solución para eso, pero si tenemos todo bien establecido en nuestra empresa, con políticas de seguridad, concientización de la seguridad, con capacitaciones, podemos mitigar esos riesgos que conlleva el usuario. Ahora hablemos del cliente. Cuando decimos cliente, nos estamos refiriendo a cualquier software que se conecta a la base de datos, hace uso de la base de datos, o una máquina que la base de datos. Esta máquina o este software también conlleva sus riesgos, porque normalmente no tenemos la aplicación en el mismo servidor de la base de datos. Puede darse el caso, pero normalmente está en un servidor separado y normalmente accedemos a la base de datos mediante algún equipo externo. Ese equipo, ya sea que pertenezca a la empresa o pertenezca al usuario, conlleva también riesgos. Algunos riesgos que podemos mencionar es que se contagie con un malware, con algún tipo de virus o alguna cosa parecida, o que contenga software con algunos errores, con bugs que no se han corregido. Consejos para este vector posible de ataque. Bueno, asimismo, relacionado con las políticas de seguridad de la empresa, podríamos incentivar usuarios
o poner reglas sobre el uso de software. Y algunas de las reglas que podemos establecer es que se use siempre software garantizado, software que esté bajo soporte, porque el software que tiene soporte es el software que apenas encuentre algún tipo de brecha de seguridad, los desarrolladores hacen el parche para que pueda actualizarse el software y esté solucionado ese problema. Pero si utilizamos algún software que ya esté fuera de soporte o que no esté garantizado por ninguna empresa, por ningún desarrollador o grupo de desarrolladores, simplemente vamos a tener ese riesgo ahí latente. Cualquier cosa puede pasar. Y entonces debemos también aplicar todas las actualizaciones que venga de ese software, que sea el ambiente del cliente, lo que incluye el sistema operativo, el software que se usa para conectarse a la base de datos, o sea, el software cliente, y cualquier software de terceros que esté funcionando en la máquina del cliente. En el caso de la infraestructura también hay algunos riesgos que se pueden correr y que pueden propagarse hasta llegar a la base de datos. Por ejemplo, mediante la red, mediante la infraestructura, se puede propagar algún tipo de malware, como sucede con el ransomware, que busca la manera de copiarse donde sea, y si llega a la base de datos donde tenemos datos muy sensibles, bueno, se saca la lotería porque secuestra esos datos y tenemos ahí un gran problema. Podemos perder dinero y podemos perder los datos, incluso, si caso. Y también puede suceder que haya un acceso no autorizado dependiendo de la configuración de la infraestructura. Algunos consejos para mitigar esos riesgos: tener un firewall bien configurado, buenas reglas que solo permitan acceder a los que tienen que acceder. Y si es posible una VPN también para que el acceso esté más restringido. Ahora, en el caso de que es el equipo donde nuestra base de datos, asimismo, aplican los mismos riesgos que podría tener un equipo cliente, ¿no? Pues está expuesto a malware, a bugs e incluso a ataques externos. No debemos confiarnos, no debemos decir, bueno, yo utilizo tal sistema operativo que es muy seguro, no le pasa nada, así que me olvido, lo instalo y me olvido. No, porque cualquier software en cualquier momento puede llegarse a conocer de alguna brecha de seguridad. Necesita mantenerse a sí mismo, como aconsejamos en el caso de los equipos clientes. Necesitamos usar siempre software que esté bajo soporte, que esté garantizado y que esté usado para tener los últimos parches de seguridad, ya sea para el sistema operativo, para software cliente, para software de terceros. Y en caso de servidores de base de datos, preferiblemente que no estén expuestos directamente al Internet. Básicamente que solo tenga acceso el que tenga que tener acceso. Y ahora sí entramos en materia hablando de tal. En Postgres sí tenemos algunos consejos que podemos dar. Pues tenemos varios parámetros de configuración que podemos utilizar para mejorar la seguridad de nuestra base de datos. Y vamos a hablar de cada uno de estos puntos individualmente. Empecemos con el caso de los parámetros de conexión. Vamos a hablar de algunos en particular. Cuando uno quiere hacer una conexión a Postgres, tienen mucho que ver estos parámetros. En primera instancia, tenemos listen addresses. Este parámetro define qué direcciones IP van a escuchar cuando se haga una conexión. Normalmente, de forma predeterminada, está configurado en localhost, lo que significa que solamente se pueden hacer conexiones locales. Pero otro valor, y es el que se usa, es simplemente asterisco. Asterisco significa para listen addresses de que se van a escuchar en todas las interfaces de red, en todas las IP que tenga ese servidor. Normalmente no es un riesgo bien grande de seguridad utilizar asterisco, pero sí podría aconsejarle que este parámetro para que solo escuche en la IP que sea necesario. Y esto es muy útil, por ejemplo, cuando utilizamos una VPN o utilizamos contenedores y nuestro software cliente está en el mismo equipo. Porque ahí yo puedo especificar que Postgres escuche las conexiones solamente de las que vienen hacia la IP de la VPN y no escuche ninguna otra conexión. Escuche las conexiones que ve de Docker, por ejemplo,
y que no escuche ninguna otra más. Ese es el consejo en este caso. Otro parámetro que tiene que ver con la conexión hacia Postgres es port, el puerto en donde se va a escuchar el servicio de Postgres. Esto no es un riesgo de seguridad como tal, pero muchos ataques automatizados lo que hacen es escanear los puertos de un servidor y ya se sabe cuáles son los puertos de diferentes servicios. Por ejemplo, ataque automatizado, lo primero que va a haber es un puerto 22 para ver el SSH, por ejemplo. Y sabemos que Postgres existe normalmente en el puerto 5432. Así que algunos consideran de pronto una medida de seguridad cambiar el número del puerto, aunque no es completamente una medida de seguridad, pero sí podría ayudar a que un ataque automatizado como eso no tenga éxito, sino que más bien requiera, porque un ataque puede llegar a escanear todos los puertos. Si estamos un poco paranoicos con ese parámetro, incluso podríamos llegar a configurar algo como port knocking. Es una metodología que trabaja junto con el firewall. Lo que hace es abrir el puerto de la base de datos o cualquier puerto de forma dinámica, haciendo peticiones a diferentes puertos en un orden específico. El firewall abre el puerto para esa conexión. Es un poco extremo para mi parecer, pero la posibilidad está ahí si queremos utilizarlo. Otro para conexión, para la seguridad, es el password o el cifrado de la contraseña. Normalmente queremos que nuestra contraseña no pueda ser accedida fácilmente. Postgres, por varias versiones, almacenaba la contraseña, la pasaba por MD5. Así que lo que se almacenaba eran los hash MD5 de las contraseñas y eso se comparaba cuando se hacía la autenticación. Un método más seguro para almacenamiento es Scrum 56 que está disponible desde Postgres 10, aunque recién en Postgres 14 el valor predeterminado de este parámetro cambió a Scrum. Así que si tenemos una versión de Postgres anterior a 14, que esté configurado aquí el password description con MD5, un consejo que podemos dar es cambiarlo a Scrum SHA 256. Podría que se haga algo de configuración adicional, por ejemplo, como no sabemos las contraseñas no están grabadas como tal, están cifradas. Hay que conocer las contraseñas para volverlas a grabar en la base de datos como Scrum, si es que estaban en MD5, o simplemente cambiarlas a nuevas contraseñas. Pero sí es más seguro almacenarlos en este algoritmo. Ahora dejamos aparte un poco los parámetros. De todos esos parámetros uno los puede configurar en PostgreSQL.conf o directamente en la base de datos. Pero Postgres también tiene un archivo de conexión aparte para autenticación como tal, que se llama pghba.conf, que es autenticación basada en host. Es una archivación muy importante porque aquí definimos quién se va a conectar, a dónde y qué método de autenticación va a utilizar. Así que hablemos de cada una de este archivo de configuración. Empezamos con type, es el tipo de conexión que se va a realizar. Ahí en la imagen yo tengo un ejemplo de un phba.conf que viene de forma predeterminada en una instalación de Oracle. Valores comunes en type son local y host. Local es para conexiones locales que utilizan el socket Unix de Postgres. Es decir, solo conexiones que se hacen en el mismo servidor. Y las conexiones tipo host que venga utilizando alguna IP externa, sea que estén cifradas o no. Ahora, hay otros valores que se pueden utilizar en estos campos, como por ejemplo host SSL y host GSS-ENC para conexiones cifradas con SSL y con el GSS respectivamente. Si yo quiero forzar a que mis conexiones siempre se hagan con alguno de esos algoritmos, tendré que usar esos dos parámetros.
Si yo utilizo esos dos, en cambio, y si trata de hacer una conexión no cifrada, simplemente el servidor la va a rechazar. O yo puedo poner una regla aparte sobre ese tipo de conexiones no cifradas. En el caso de la columna database, indico a qué se va con, o se puede dar. Y lo normal es usar all para decirle todas las de datos. También poner el nombre de datos a los que puedo poner. Y está el valor especial para conexiones de RAM. Un consejo para cuando se estén definiendo las reglas de PGHBA sería evitar el uso de all, sino más bien hacer reglas más específicas con el nombre de las bases de datos como tal. En la columna user, como su nombre lo dice, entonces especificamos el usuario que se podrá conectar. Y asimismo yo puedo usar all o puedo usar el nombre de usuario como tal o nombre de rol. Y asimismo el consejo sería evitar el uso de all, sino hacer reglas de usuarios específicos. En la columna address, ahí especificamos la IP, desde donde se va a conectar. Y yo puedo especificar rangos de IP. Asimismo, yo puedo ser muy general o muy específico. Incluso yo podría poner todas las IPs o puedo poner sola en particular. Y el consejo aquí es que seamos los más específicos posible. Y cuando estemos armando todas estas reglas de PGHBA, vayamos desde la más específica a la más general. La columna de method, en cambio, nos dice para todos los otros parámetros, ¿no? Cuando alguien vaya a hacer, por ejemplo, una conexión tipo host a la base de datos Postgres con el usuario Postgres desde la IP tal, va a usar el método de autenticación que yo le indique en esta columna. Y los métodos de autenticación son algunos en nuestro archivito de ejemplo. Todas tienen trust. Trust simple, confía. No verifique qué usuario es, qué contraseña, nada. Simplemente acepte la conexión. Y con respecto al uso de Trust, incluso ahí en el pghba.conf de ejemplo nos da una advertencia. La advertencia que está ahí arriba dice que configurar el sistema para que tenga autenticación de cualquier usuario local para conectarse a cualquier usuario Postgres puede constituir un riesgo de seguridad si es que uno no confía en todos sus usuarios locales. Este phba.conf de ejemplo le da un acceso trust, es decir, confía en que cualquier usuario que se conecte localmente desde el mismo servidor de base de datos va a tener permisos de entrar sin ninguna verificación. Y la advertencia es válida. Si yo no confío en todos los usuarios que tienen acceso a ese equipo, yo no debería estar usando Trust. En realidad, yo personalmente no recomendaría usar Trust ni siquiera si yo confío en los usuarios que tienen acceso al equipo. Preferiría usar otro método y utilizar un archivo de contraseña si no quiero estar escribiendo la contraseña a cada momento. Así que mi consejo aquí es evitar Trust y utilizar al menos autenticación Scrum SSH o MD5 en el peor de los casos, pero preferiblemente Scrum. Y aún mejor sería utilizar un servidor de autenticación aparte, como el DAP, Radius, etc. Aunque claro, eso necesita que nosotros tengamos configurado un servidor de autenticación aparte. Un consejo adicional sobre el PGH, en la documentación se especifica todos los parámetros posibles que uno puede poner en el pghba.conf. Es importante que los administradores de base de datos conozcan a fondo cómo funciona este archivo de configuración y establezcan reglas específicas dentro de ese archivo. Ok, psql.conf tenemos otros parámetros que podemos involucrar en lo que respecta a la seguridad, como por ejemplo los parámetros que tienen que ver con GCS API, que es un protocolo para autenticación segura y comunicación cifrada. Este funciona en conjunto con los parámetros host
gss-enc-phba.conf. Si yo tengo un servidor Kerberos, puedo afinación ahí para que Postgres la utilice y haga conexiones cifradas utilizando GSS. Lo mismo puedo hacer en el caso de SSL. Ahí con SSL yo tengo también algunos parámetros que puedo configurar en el archivo postgresql.conf para que utilice algún certificado de SSL que yo tenga y que las conexiones vayan cifradas. La autenticación o las conexiones. Y eso funciona con la conexión host SSL, que ya lo mencionamos cuando hablamos de phba.conf. Otro aspecto, entonces, de la seguridad, ya dejando aparte la configuración, es lo que tiene que ver con usuarios y permisos. En PostgreSQL, en realidad no existe el concepto de usuarios como tal, existe el concepto de roles. Puede haber diferentes tipos de roles. Los que califican como usuarios son simplemente roles que pueden ingresar a la base de datos y pueden hacer login en la base de datos. Y un rol, en cambio, que no pueda hacer login a la base de datos se califica como un grupo. Y yo con usuarios y grupos puedo manejar todos los permisos. Para gestionar los usuarios, en Postgres como tal, las sentencias que utilizaría create role o drop role y el consejo con respecto a que se creen más usuarios además del superusuario. Normalmente Postgres ya viene con el usuario Postgres como tal, que es un superusuario, y para no complicarnos la vida, lo que hacemos es usar el usuario Postgres para toda conexión. Como el usuario Postgres puede hacer de todo, entonces no me preocupo en crear más usuarios o en otorgar permisos, pero eso es un riesgo de seguridad. No deberíamos darle el permiso a todo, a todos. Y bueno, en Postgres yo puedo, cuando ya defino mis usuarios, yo puedo definir los diferentes tipos de permisos que tendrá cada usuario. Y algunos de esos permisos incluye el permiso de hacer login a la base de datos, que sea un usuario superusuario, ese tiene todos los permisos, que tenga permisos para crear bases de datos, para crear roles, o que tenga permisos para usar el protocolo de replicación, o que pueda heredar los permisos de otros roles. Cuando yo creo un grupo, un rol que hace el papel de un grupo, yo puedo otorgar ese permiso a otro usuario. Y así yo puedo gestionar mejor los permisos. Puedo hacer que exista, por ejemplo, un rol de grupo que sea de auditoría. Y ya tengo en ese rol de auditoría mis permisos definidos. No necesito definirlos para todos los usuarios que sean usuarios con permisos de auditoría. Simplemente le hago un grant del grupo hacia el usuario que yo quiero darle esos mismos permisos y ese usuario podrá obtener los permisos del grupo con set role, puede restablecer sus propios permisos con reset role y puedo quitar los permisos con revoke. Postgres también viene con algunos roles establecidos de forma predeterminada. Eso yo los puedo ver en la vista PG Roles. Ahí yo puedo utilizar cualquiera de esos roles para los usuarios en los que yo estoy configurando. O si no, puedo crear mis propios roles con mis propios permisos definidos. Cuando yo hablo de permisos o privilegios que yo puedo asignar a un usuario o un rol, estos incluyen la habilidad de poder hacer select, insert, update, truncate, create, de poder conectarme a una base de datos, de poder ejecutar alguna función o de hacer un alter system para modificar parámetros de configuración de la base de datos. Puedo afinar de usuarios y grupos. También debemos tener en cuenta el concepto de propiedad. Cada objeto que existe dentro de Postgres le pertenece a alguien. Normalmente le pertenece a quien lo crea, pero yo puedo modificar esa propiedad hacia cualquier otro usuario. Y yo puedo privilegios, grant y revoke, así como se muestran en los ejemplos de la pantalla. Y el consejo, habiendo visto todo esto, para mejorar la seguridad, el consejo sería definir bien los usuarios que necesitan existir en la base de datos y los privilegios que tienen que tener cada usuario, cada grupo.
darles el menor privilegio posible a lo que necesitan tener acceso. Postgres también tiene otros métodos interesantes para aumentar la seguridad, como es la seguridad a nivel de registros. Yo puedo activar la seguridad a nivel de registros con un alter table, y cuando yo hago eso, lo que hago es quitarle el permiso de todos los registros a todos, y yo puedo empezar a definir quién tiene acceso a grupos dentro de la cumpliendo alguna condición. Por ejemplo, esto yo lo puedo hacer con la sentencia create policy, y ahí yo defino sobre la tabla quiénes van a tener acceso a ciertos tipos de datos que cumplan con esa condición. Mi consejo es la posibilidad de usar la seguridad a nivel de registro para refinar el acceso a los datos. Puede ser muy útil en ciertos casos, pero hay que estudiarlo primero. Y por supuesto también está la posibilidad de que nos encontremos con una vulnerabilidad en Postgres. Una vulnerabilidad se define en Postgres como un problema que permita a un usuario obtener acceso a privilegios o datos a los permisos de usuario normalmente, o permite a un usuario ejecutar código arbitrario mediante un proceso de Postgres. Así lo define la página de Postgres como tal. Y también está el riesgo de ataques de denegación de servicio, que no son vulnerabilidades como tal, pero sí pueden calificar como un bug. Si nos topamos con cualquiera de estos dos casos, primero tenemos que saber si ya es un error conocido. Y si fuera el caso de que nos topamos con un error nuevo, de no haya reportes de ello en ningún lugar, debemos hacer nuestra labor de reportarlo. En la página de Postgres, la página de seguridad en postgresql.org, tenemos la información completa sobre todas esas vulnerabilidades que se han encontrado en Postgres, en qué consiste, en qué versión se corrige esa vulnerabilidad. Mi consejo sobre este asunto es mantener actualizado Postgres. Cualquier versión que estemos utilizando, utilizar la última versión menor, porque siempre esas versiones corrigen cualquier vulnerabilidad que se conozca. Y por supuesto no usar versiones de Postgres que ya soporte, porque se encuentre algún tipo de vulnerabilidad en esas versiones, ya no se va a hacer el esfuerzo de corregirlas. Utilicemos siempre versiones bajo soporte de Postgres. También otro consejo: mantenerse informado, mantenernos al día de cuando salgan las nuevas versiones menores, y si nos encontramos en el raro caso de que descubrimos una nueva vulnerabilidad en Postgres, lo reportamos. El correo para hacerlo es security@postgresql.org. Y sobre el tema de mantenerse informado, tenemos al menos dos opciones. Tenemos la página oficial de Postgres en Support Security. Tenemos todos los datos de las vulnerabilidades y las actualizaciones. Está en inglés, claro. Sin leer más sobre eso en español, entonces sugiero el blog de System Guards. Nosotros ponemos, cada vez que salga una nueva versión menor, publicamos un artículo en el blog en donde se detalla qué es lo que hay de nuevo en tales versiones. Y otros consejos que por el tiempo no vamos a alcanzar a hablar en esta presentación, pero les sugiero también investigarlos. El caso de auditoría: hay algunos plugins interesantes que podemos utilizar para auditoría en Postgres. Y también un consejo adicional sería que de repente dejemos estas preocupaciones en manos de los expertos. Podemos contratar servicios profesionales, y claramente nosotros como empresa existen diferentes tipos de servicios sobre Postgres, lo que incluye también analizar la seguridad en la base de datos y refinarla para fortalecer esa seguridad. Eso es sobre este tema. No sé si hay algo más que mencionar, Denise. Muchas gracias, Carlitos, por todos los consejos muy prácticos para poder mantener nuestra base de datos seguras. Nuestros asistentes han enviado algunas preguntas. Uno de ellos menciona: ¿la configuración del pghba.conf genera alguna latencia al momento de que se conecten a la base de datos? No,
Bueno, phba.conf como tal no se puede desactivar, es obligatorio que Postgres lo va a utilizar siempre para definir la autenticación de cualquier persona que se esté conectando, pero no genera latencia, eso es súper rápido leer un archivo de texto simplemente para la configuración. Lo que sí podría generar un poquito de latencia es cuando empezamos a utilizar conexiones cifradas, pero eso es por la carga de procesamiento que se tiene que hacer al cifrar los datos, eso es normal. Y lo único que queda ahí hacer es probar qué tal funciona la base con conexiones no cifradas o conexiones cifradas para ver cuál es el impacto de eso. Pero normalmente no es mucho impacto, así que podría ser aconsejable mejor usar los conexiones. Muy bien, Carlitos. Otra pregunta es, ¿el rol Postgres se puede eliminar o deshabilitar? No, como tal es el superusuario predeterminado. Cada vez se han ido creando más permisos que uno puede asignar a otros usuarios o a otros roles para que no dependamos tanto de ese superusuario. Muy bien. Otra pregunta es, ¿un alto uso del TOAST puede afectar aspectos de seguridad? No, eso se define aparte de la seguridad. Muy bien. Algunos también mencionan, dice, ¿se tiene alguna línea base de seguridad recomendada por el fabricante y que esté detallada por versión de la base de datos? No que yo conozca, las recomendaciones que hace Postgres como tal tienen que ver con la base de datos como tal. Y la recomendación de la comunidad en Postgres es, como lo mencioné, es mantenerse actualizado porque la comunidad se preocupa mucho de la seguridad de la base de datos como tal, trabaja sobre ella y los parches van a ser aplicados en una versión. Así, mantenerse actualizado y mantenerse en versión bajo soporte es la relación máxima de seguridad en el caso de Postgres como tal. Y la última pregunta que tenemos dice, ¿una actualización menor reinicia el servicio de base de datos o en caso de realizarse por obligación en caliente, menciona, se puede ejecutar el update sin problema? Sí, cuando actualizo una versión menor, necesito hacer un reinicio del servicio. Aunque eso normalmente no toma mucho tiempo, así que si es que es un sistema crítico, podemos planificar una ventana de mantenimiento de, qué sé yo, un minuto, porque no debería tomar mucho tiempo. Simplemente es actualizar los paquetes y reiniciar el servicio. Muy bien, gracias Carlitos por las contestaciones a estas preguntas. Les recordamos a nuestros asistentes, si tienen alguna otra inquietud, pueden escribirlo al correo webinars@systemguard.com.es. Vamos a ponerlo en el chat para que ustedes lo puedan recordar. También les animamos a que sigan a nuestras redes sociales, como ustedes pueden ver ahí en la pantalla, tanto en LinkedIn como en Twitter, de System Guards. Adicional, también les recordamos que para el nuevo año 2023 tendremos también nuestro webinar. Este webinar estará interesante y los animamos a que ustedes también puedan inscribirse. Tiene el tema copias de seguridad, respaldar y recuperar los datos en PostgreSQL, siguiendo esta misma línea de la importancia de asegurar nuestras bases de datos. Les envío aquí en el chat para que ustedes puedan allí inscribirse. Ha sido todo por hoy y esperamos que ustedes hayan aprendido más. Los animamos también a poder visitar nuestra página web en donde pueden encontrar más información sobre nosotros. Que tengan un excelente día o en algunos casos una buena tarde. Que pasen bien. Hasta el siguiente año. Nos vemos.